Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa 2000 años después. Esta vez me encuentro acompañado de nuestro hermano Arnulfo Hernández, que ya es invitado recurrente y que siempre nos ha mostrado que le gustan mucho los temas históricos. ¿Cómo está, Arnulfo? Bueno, por la gracia de Dios, muy bien. La salud también y en la familia. Y espero que el programa sea de gran provecho para todos los hermanos en la fe. Gracias, Arnulfo. Y hoy tenemos un tema interesantísimo para todos ustedes, pero antes de que preguntarle a Arnulfo el tema, hay un segmento que siempre nosotros desarrollamos y es el siguiente. Recuerde que este programa no podría llegar a ustedes si no fuera porque FETV, el canal de la misericordia, el canal católico de Panamá, está al aire, pero para poder que siga al aire necesita de cada uno de ustedes, a través de la oración, de sus donaciones, de su voluntariado, de su esfuerzo para que el canal siga adelante y pueda el evangelio tocar a todos los corazones en este país y a los que estamos tratando de seguir al Señor, fortalecernos para seguir adelante. Pero quisiera preguntarle a Arnulfo, ¿por qué tú piensas que el católico debe apoyar a FETV? El católico tiene un deber. La fe le está llegando. Hoy día, bueno, se están utilizando los medios de comunicación que tenemos y todo eso es la realidad en la que vivimos. Tienen de alguna manera un mantenimiento, tienen un costo. Y nosotros como católicos responsables tenemos que sentir que eso es parte de nosotros. No es que sea parte de alguien o de algo. No, eso es parte de nosotros. Y bueno, el Señor nos ilumine para que podamos compartir de lo que vayamos ganando económicamente, en este caso con FETV y también con los demás medios de comunicación católicos en donde se propaga la fe de la Iglesia Católica. Muchas gracias, Arnulfo. Entonces, le recordamos a todos ustedes que pueden donar a través de diferentes medios, Visa, Clave o Mastercard, también a través de las cuentas de banco que todas se llaman Fundación para la Educación en Televisión, FETV, Fundación para la Educación en Televisión. Tenemos cuenta en el Banco Nacional, Banco General y en el Global Bank. Cualquiera de estos bancos a través de los medios, ya sea presencial o banca en línea, como usted decida, puede ayudarnos para que podamos solventar los gastos. Muy bien, dicho esto, Arnulfo, ¿sobre qué tema nos vas a hablar la noche de hoy? Uno de los temas es bastante pintoresco y bastante atractivo. La Biblia tiene diferentes formas de verlo, ¿no? Histórica, la misma escritura en ella, sus idiomas, los materiales, etcétera. Diferente. Bueno, nosotros vamos a tratarse como agarrar un poquito de todo, pero en especial de esa circunstancia en donde la Biblia se desarrolló, que fue escrita a mano, algo que muchos católicos y sobre todo nuestros hermanos separados olvidan, ignoran o simplemente no le dan parecer, como si la Biblia siempre hubiese estado en la forma de libro como la conocemos, pero eso fue una ardua y titánica tarea a lo largo de los siglos, ni siquiera en un periodo de 10 ni 15 años, siglos, 100, 200, 300, 800 años. Y bueno, hoy día ha llegado hasta nosotros de una manera así que la vemos tan fabulosa, ¿no? Bien empastadita, con bastante diseño, con notas al pie de página, etcétera, etcétera, para todos los gustos. Pero al principio no fue así, sino que fue el trabajo arduo de ágiles, expertos y seleccionados copistas para que hoy día eso pudiera llegar hasta nosotros, el santo mensaje de la Sagrada Escritura. Bueno, Arnulfo, yo quisiera empezar hablando de un tema que parece obvio, pero no lo es tanto. Nosotros nos acostumbramos generalmente a lo que tenemos. Y tú dices el libro, porque es tu generación. Posiblemente las generaciones actuales conocen la Biblia es digital, ya ni siquiera física. Pero nosotros corremos el riesgo de que al tenerla tan accesible pensamos que siempre fue así. Los escritores sagrados escribieron la Biblia, pero no la escribieron en el material que conocemos, la escribieron en otro material. Y este material no era tan durable y empezó a deteriorarse. ¿Cómo ocurrió eso? Cuéntanos un poco, Arnulfo. Y en el tiempo en donde se desarrolló esto, en una manera que para nosotros es precaria, pero para ellos era una innovación, el poder representar las letras o los fonemas o aquellos signos que ellos tenían como escritura
y representarlo en tablillas o representarlo en la piedra, tallándola o representándolo a través de tintas. Algo que parece, así uno lo conversa y parece bastante fácil. ¿Y dónde plasmar eso? Pues en pieles de animales, ya sean de ciervos, de ovejas, de camellos, etcétera. Eso era un reto muy grande. Eso no se conseguía así como uno hoy día va a un almacén o a la tienda, pues cerca de la casa de uno y ahí está el papel. Y uno lo puede comprar a 10 centavos, etcétera. No, había lugares especializados, había ciudades que se dedicaban a eso. Y las distancias eran largas. Había que llegar donde estas personas que, por ejemplo, en el caso de el papiro, esas eran cañas que eran procesadas, secadas, eran lo que uno habla pues de que son deshiladas, posteriormente secadas al sol, posteriormente horneadas, para que eso fuera estirando y fuera dándole una forma de página, la cual era muy rudimentaria, era más blanda que la misma caña, pero igual era rudimentaria. Pues ahí pueblos como los egipcios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos y el mismo pueblo hebreo fueron trabajando sobre ella, dejando los grabados de las letras que ellos conocían, los signos, ¿no? Que ellos conocían. Y en especial los libros religiosos. El pueblo hebreo, por naturaleza y por característica, dejaron escritos estos mensajes de los profetas, de los patriarcas, y posteriormente cuando la iglesia aparece, ya con una técnica más avanzada, también lo van haciendo. La tinta, pues, era sacada de grasas animales o de grasas vegetales. Duraban bastante, pero con el tiempo se deterioraban, los mismos papiros también. Así que era necesario conservarlo y eran personas sumamente responsables. Eso no se podía dejar así a cualquiera. Y aún así se deterioraban. Pero antes que se deterioraran, también en el caso de la iglesia, seleccionaba personas muy responsables y que amaban las escrituras y que amaban a los hermanos que iban a venir después de ellos para que posteriormente pudieran leer eso y así sucesivamente se dañaron, se deterioraron totalmente los textos escritos tanto por los profetas, los apóstoles y los demás escritores sagrados, pero antes que se deterioraran, gracias a la iglesia guiada por el Espíritu Santo, se hicieron las respectivas copias y posteriormente se hicieron más copias y eso pues nos llegó hasta nosotros íntegro el mensaje el día de hoy en el siglo XXI. Arnulfo, mira, por lo que tú nos has explicado, efectivamente, el texto sagrado, tal y como lo conocemos nosotros, se fue transcribiendo de generación en generación a través de estos métodos. Y esto me hace pensar varias cosas. Primero, no todo el mundo tenía acceso al texto sagrado porque muy poca gente sabía leer. Y segundo, me imagino que eran muy escasas las copias y que tampoco la gente tenía acceso a esas copias. Los pocos que sabían leer eran custodios que tenían que cuidar estos, como podríamos decir, como oro en polvo. Ahora, cuando viene nuevo pueblo de Dios, obviamente tenía que conservarse tanto los textos del Antiguo Testamento como de los cristianos. Entonces supongo que había personas muy especiales dedicadas a eso, incluso que dieron su vida por ello, o dedicaron su vida para ello. Arnulfo, ¿podría hablando de eso? Sí, en esa misma vía, ¿no? Y mencionando nuevamente lo de los materiales, las grasas animales que se utilizaban como tinta, los papiros que eran sacados de cañas vegetales, las pieles de animales, esto no se le puede entregar a cualquiera. Eran personas que tenían un gran amor porque, wow, hermano, copiar un solo libro de la Biblia, eso era una tarea bastante titánica. Ahora bien, el idioma en el caso del hebreo se escribía de derecha a izquierda, no como nosotros que escribimos de izquierda hacia la derecha. Encima de eso, variaba de una ciudad a otra. Y aún así, las personas responsables de esto lo guardaban y después lo cotejaban
Eso, eh, ponte que fue unos 300 años antes de Cristo, cuando ya se hace más fluido, porque todo el mundo no puede tener el acceso a llegar pues, y decir, yo quiero una Biblia para mí, yo quiero un Antiguo Testamento solamente exclusivo para mí, o quiero un Nuevo Testamento para mí. Eso no se podía hacer. Entonces, así era para la comunidad. Y posteriormente, la iglesia se iba expandiendo. Entonces, dependiendo del lugar donde se iba instalando, se iban haciendo esas Biblias para esas comunidades. Y las personas responsables, ya sean los obispos, los sacerdotes o los laicos consagrados en ese momento, amantes de la fe y que tenían ese fervor por la palabra de Dios, pues ellos lo que hacían era que lo guardaban en jarrones, en vasijas cocidas, en barros de porcelana, y aún así, pues se deterioraban. No obstante, aparecían personas que no gustaban, no congeniaban con el nuevo evangelio, con esa forma de predicar las escrituras, ya sean judíos, ya sean griegos, ya sean romanos o de otros pueblos, no entendían, y algunos lo toleraban, otros simplemente desafiaban esa predicación y perseguían a los cristianos, dándole cárcel, los desterraban, incluso llegaron a matar a muchos cristianos, pero aún así los cristianos se aferraban a defender y a propagar lo que estaba escrito ahí. Como por ejemplo, hubieron algunas, pero me viene a la mente ya en el siglo IV, al inicio, cuando el emperador Diocleciano en Roma, al ver que se expandían los cristianos, los funcionarios del imperio fueron influyendo en el emperador y le hacían ver al emperador como que los cristianos podían en un momento dado rebelarse, ya que eran muchos, y aliarse con los enemigos de Roma. Y por lo tanto el emperador debía tomar cartas en el asunto. Entonces este emperador desata una persecución en donde mueren muchos cristianos defendiendo la fe y defendiendo los textos sagrados escritos en papiros y en pergaminos, para que las futuras generaciones pues no perdieran el conocimiento de este santo mensaje, y todos ellos eran bautizados en la Iglesia Católica. Arnulfo, sabemos que conforme la historia fue avanzando, efectivamente se dio una libertad de culto, lo que permitió que la Iglesia Católica se pudiera reorganizar. Había en medio de eso no solo muchos libros dispersos, sino que además no estaban unificados. Había que unificar también el tema que tú dijiste de las diversas versiones, y también había que definir qué nosotros como católicos definíamos como sagrado o no, qué consideramos palabra de Dios inspirada. ¿Me voy a comentarnos cómo fue este proceso? Una vez los encargados de hacer estas copias y de custodiarlo, los obispos pues, de las diferentes ciudades también mantenían reuniones. Ellos también tenían, como hoy lo conocemos, como sínodos, o simplemente de parroquia en parroquia en aquel momento. No obstante, a pesar de que el gobierno no era muy tolerante con ellos, venía un emperador, venía un gobernador que a veces los toleraba, otro que no, pero aún así surgió la inquietud de que, bueno, ¿cuáles libros nosotros debemos leer? Porque ya había un canon, un índice de los libros que sí pertenecían al Antiguo Testamento, pero entonces en el Nuevo habían muchos, con decirte que habían más de 200 libros llamados Apocalipsis, ¿no? Asimismo, no solamente pensemos que habían evangelios de los 4 que conocemos, habían más de 10 evangelios que tenían nombres de apóstoles, pero que en realidad no lo habían escrito ellos. Habían unos que tenían cosas muy buenas, enseñanzas muy buenas. Otros solo eran de dudosa procedencia. Habían cartas de Tomás, cartas de Andrés, cartas de Timoteo, cartas de muchos cristianos. Pero como eran largas distancias, las ciudades estaban, así mismo como hoy día, si llega en tren es difícil, llega en avión es difícil, llega en barco es difícil. Hoy en el siglo XXI, en ese tiempo lo era mucho más
grande era la dificultad. Entonces, cuando pasaba el tiempo y estos obispos se reunían, siempre aparecía la inquietud de saber cuáles eran los libros. Entonces llegó el momento que ya alrededor del año 380 el Papa Dámaso, viendo el esfuerzo que hacían algunos otros, él también, con San Atanasio y otros más, eh, habían presentado algunas listas. El Papa Dámaso pues habla con San Jerónimo para que haga una traducción de lo que era la Biblia Septuaginta, que estaba en un griego muy antiguo, no es el griego que se habla hoy. San Jerónimo se va hasta Belén y traduce el Antiguo Testamento. Y había una espera para lo que era la escogencia del Nuevo Testamento. Entonces así se van presentando varias listas. Llegan los concilios famosos de Hipona y Cartago en el año 393 y en el año 397 respectivamente, donde se dan estas listas y la Iglesia Universal unida al Papa, los obispos unidos al Papa, escogen 27 libros que son los que hoy día tenemos. Y muchos otros quedaron como solamente como didácticos y otros simplemente se desecharon porque no pasaban a prueba. No había un autor realmente cristiano en ellos, ya que habían grupos que eran afines con la iglesia naciente, pero metían ideas que, como por ejemplo decir que había un Dios bueno y un Dios malo, un Dios que había creado la carne, otro que había creado el espíritu, que Satanás era un Dios tan poderoso como lo era Yahvé, y que Satanás era hermano de Cristo y que había nacido y sido engendrado igual que Jesús, pero que se desvió. O sea, habían esta serie de ideas, pero ya en el canon escogido, en los concilios estos que mencioné de Hipona y Cartago, se define los 27 libros que, mira, hasta hoy día lo tenemos. Y todos lo respetan, sean católicos, protestantes o no movimientos religiosos. Y fueron escogidos por los obispos de la Iglesia Católica unida al Papa. Muy bien, gracias, Arnulfo. Ya se nos acabó el tiempo del primer segmento. Vamos a hacer una pausa, pero te adelanto que te quiero preguntar acerca de un nombre que posiblemente algunos han escuchado y otros no, que es el nombre de los códices, para que nos explique qué son los códices. No se vaya y quédese ahí, que eso nos va a ayudar bastante, porque a veces cuando leemos la Biblia hablamos de que el códice es tal y tal y no sabemos de qué nos están hablando. Así, quédese ahí, que pronto volvemos. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa 2000 años después. Y como lo prometido es deuda, ahora vamos a pedirle a Arnulfo que nos explique, oye, nos aclare ese misterio. ¿Qué son los códices, Arnulfo? Sí, más que todo se refieren directamente a copias. Códex, códice, significa o quiere referirse a copias, ¿sí? Porque hay que resaltar, aunque algunos no quieran, y cuando digo algunos, no solamente me refiero a los hermanos protestantes, me refiero incluso a católicos, sorprendentemente, no quiere que se resalten estos aspectos, pero hay que resaltar de que son copias, los textos originales como tal. El texto que escribió San Mateo del Evangelio, eso no existe, eso ya se deterioró. El texto que escribió el apóstol Pablo de la carta a los romanos, a los corintios, eso se deterioró, eso no existe. Pero antes que se deterioraran, la iglesia, como madre y maestra, le dio esa comisión a grandes, digamos, copistas y después a los monjes que iban apareciendo y también a varios sacerdotes de que hicieran copias para que se fuera cultivando y se fuera guardando ese mensaje por escrito, que no se perdiera y que sirviera para las futuras generaciones. Entonces, así fueron llegando hasta nosotros en descubrimientos que se fueron haciendo a lo largo de muchos años. Esas copias se fueron conservando de alguna manera, ya habían nuevas técnicas y se fueron custodiando. Así aparecen las copias, como por ejemplo el
el del Código Sinaítico y el Códice Vaticanus o Vaticano, pero hay otras más. Por ejemplo, uno de ellos es el papiro Raylan, que data del siglo II. Fue encontrado entre papeles en el valle del río Nilo en Egipto en 1920. Fueron llevados a la biblioteca John Ryland en Inglaterra. Contiene el Evangelio de San Juan. O sea, cuando cotejan ese papiro que es del siglo II, lo cotejan con lo que estamos leyendo en la actualidad, son totalmente idénticos. Entonces, de esta manera, se fueron, o es la certeza de que nosotros estamos leyendo igual que lo que leyeron todos nuestros hermanos que nos antecedieron en la fe, allá en los primeros siglos. También contiene partes importantes del Antiguo Nuevo Testamento. El papiro Bodmer, quiero mencionarlo bien. Y así van apareciendo otros más, estos famosos que mencioné hace un rato. El papiro Chester Beatty, que data del siglo III, también fueron encontrados en Egipto en 1931. Contienen importantes partes del Antiguo y Nuevo Testamento. Fueron comprados al empresario Sir Alfred Chester Beatty y donados a la biblioteca de Chester Beatty en Dublín. El Código Vaticanus contiene la Biblia completa. Es interesante. El Código Vaticano se encuentra en el Vaticano, contiene la Biblia completa. Algunas páginas se deterioraron y hoy día contiene gran parte del Antiguo Testamento, aunque le falta el Génesis, algunas partecitas del Génesis y de los Salmos, y contiene el Nuevo Testamento solamente hasta la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Se conserva en la Biblioteca Vaticana y nadie sabe cómo llegó ahí. Algo curioso, hace unos años yo vivía en la casa de un familiar que era evangélico y ponían el radio a todo volumen y se ponían a escucharlo, y en una ocasión el pastor que estaba predicando decía que él tuvo la gran dicha de haber ido a Roma y cotejar personalmente los textos del Nuevo Testamento viendo el Código Vaticanus en Roma. Eso lo dijo un pastor evangélico. Entonces, así muchos más sabios y eruditos protestantes han reconocido de que esos papiros antiguos que se encuentran en bibliotecas a nivel del mundo y estos que se encuentran en el Vaticano contienen la Biblia completa y exacta. Entonces, lo que ellos están diciendo es que las copias hechas por católicos al principio, guiada, custodiada e inspirada por católicos, son verídicas. Eso lo que nos está diciendo es que la Biblia que contienen los católicos es verídica y fueron escritas a mano, hermano. Por lo tanto, todo el mundo no puede tener una Biblia en su casa, como hoy día nos hacen ver de que no es que fulano o que la iglesia prohibió tener Biblia. No, la iglesia no prohibió, simplemente que era muy difícil encontrar a un erudito para dedicarle eso y que escribiera 1000 Biblias, 2000 Biblias y regalársela al pueblo. Pero sí, había una manera de hacerla llegar a las comunidades y en los templos. Incluso leí que en la Edad Media las Biblias estaban encadenadas para que no se la llevara algún despistado, vamos a decirlo así. Qué interesante, Arnulfo, muy interesante esta anécdota. Ahora quisiera preguntarte, por ahí han surgido y dice que surgieron las primeras versiones de la Biblia. Ya cuando llamamos Biblia era que estaban unidos todos los libros, no eran dispersos, que aquí está Isaías, que alguien tenía Isaías, otro tenía, por ejemplo, el Éxodo y otro tenía el Evangelio de Juan, sino ya unido. Y se habla de, por ejemplo, de la Biblia Peshitta y la Biblia copta. ¿Qué nos puede decir al respecto? La Biblia Peshitta es una obra muy, pero muy consultada. Una de sus características es que está escrita en arameo siriaco. El arameo siriaco, actualmente, los eruditos dicen que es ese dialecto más, pero más cercano a como lo hablaba el mismo Jesucristo y los apóstoles, ya que hay diferentes variaciones dependiendo de la región, ¿no?
como los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, donde se hablaba ese arameo, de Aram viene eso, el arameo se esparcía por esos territorios babilónicos, persas, lo que conocemos como Siria, Israel. Entonces, cuando los judíos regresan, ese idioma que ya ellos utilizan después de muchas décadas de estar bajo ese cautiverio, es precisamente el arameo. Entonces proceden a escribir el Antiguo Testamento en ese idioma. Llega a la iglesia y de alguna manera se topa con ellos, y posteriormente, cuando aparecen los libros del Nuevo Testamento, también los sabios católicos entonces traducen los evangelios, las cartas de Pablo, de Santiago, de Judas, de Timoteo y el Apocalipsis, lo traducen también al idioma arameo. Entonces lo unen y aparece la Biblia pechita. Ya para el siglo IV, V ya era bastante conocida esta Biblia. La Biblia copta, sí, según lo que he leído, fue un poco antes. Copta significa que es de un idioma hablado en Egipto. Entonces, mira el impacto que ya tenía pues el conocimiento de la antigua alianza y el conocimiento de la nueva alianza, el esfuerzo que hacía el hombre por hacer llegar ese mensaje. Y no dejamos de repetirlo. Escritas a mano, escritas a mano, escritas en símbolos totalmente desconocidos para nosotros hoy día, en símbolos que variaban de una región a otra. Recuerdo una anécdota que explicaba un biblista que vino hace mucho tiempo, Cirilo Tescaroli. Él decía que cuando identificaron a San Pedro, le dijeron, tú también eres uno de ellos, porque se te nota en el acento, se te nota en tu forma de hablar, ¿no? Él decía eso porque como ellos venían de Nazaret, que quedaba en el norte, allá el arameo se pronunciaba diferente al sur, donde estaba Jerusalén, donde atraparon a Jesús y fue azotado y crucificado. Entonces, resaltaba eso. Y también estaban Biblias que tenían también, más que todo eran fragmentos, ¿no? Sí había lugares donde escribían, por ejemplo, únicamente el Evangelio de Juan o únicamente el Evangelio de Mateo, pero al final, todas escritas a manos, todas buscando lo más fiel al texto original, que en este caso el texto original, recuerden, eran las copias que existían hechas por los eruditos católicos. Muy bien, Arnulfo, te quiero preguntarte por dos Biblias también antiguas que posiblemente muchas no sabían. No sabían que posiblemente con la evangelización se surgió una Biblia eslava, y también hay una Biblia que creo que podemos conocer un poco más porque es más de acá de nosotros, una Biblia alfonsina. ¿Podría decirnos, comentarnos sobre esas versiones? Y en el caso de la Biblia de San Cirilo, junto con su hermano San Metodio, ellos se dirigen pues a lo que ya era el este, muy poco explorado en ese momento, donde estaba Hungría hoy día, donde hay parte de lo que era la Yugoslavia de Serbia, Montenegro, donde está Rumania y ya partes de Rusia propiamente. Ellos fueron hacia esos lugares y allá la gente aceptaba bastante bien el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando quisieron darlo a conocer ya por escrito, se toparon que no había una forma de escritura. Pues estos dos santos católicos lo que hicieron fue que inventaron un alfabeto y de esa manera le dieron una manera gráfica a la voz o el idioma eslavo, y de esa manera apareció esa Biblia para los eslavos, la cual fue muy difundida, incluso hoy día la aceptan en muchos lugares, aceptada de esos pueblos. Por lo tanto, es muy valiosa hoy día. Y la alfonsina se puede decir que es la primera Biblia ya netamente escrita en lo que nosotros conocemos como español. El español no existía antes. En su idioma español, bastante nutrido por ser una combinación de estos idiomas de los pueblos bárbaros con el latín. Entonces, de esa manera, se conservó, se mantiene y representa pues una obra de arte todavía hasta el día de hoy. El rey Alfonso, recordemos,
ya en el año 1280, solamente está la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa también ya estaba, pero en el caso que nos ocupa hablábamos de España, propiamente dicho, o el territorio que hoy día conocemos como España. Así que estamos hablando de una Biblia católica. Por lo tanto, vemos cómo todas estas Biblias de las que he mencionado hasta el día de hoy, conservadas en este periodo de la Edad Media, donde hablan de oscurantismo, de que había una ignorancia o que la iglesia la patrocinaba o que la iglesia era cómplice de ocultarle a la gente, era la propia iglesia la que hacía todos los esfuerzos para conservar eso. Y de esos textos conservados en ese periodo, que llaman de oscurantismo, siglo de hierro, etcétera, de la Edad Media, pues hoy día beben las personas que, siendo conocedores de obras de arte y conocedores de lo valioso de estos textos, solamente por ser textos antiguos, y como de nuestros hermanos protestantes, beben y se nutren para confirmar y estar seguros de que lo que ellos leen es igual a lo que se leía antiguamente. Y resaltamos una vez más, fueron escritas a manos por sabios católicos encargados por la Iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo y el Papa de turno en ese entonces. Gracias, Arnulfo. Se nos acabó el tiempo para este segmento y en el próximo segmento quisiera que nos hablara de que qué ocurrió entonces cuando surgió ese maravilloso invento que es la imprenta. No se vayan y después vamos a hablar qué pasó en esa etapa con la Biblia cuando surge la imprenta. Muy hermanos, estamos en el tercer segmento de este interesante programa que estamos hablando acerca de la Biblia. Nulfo nos ha hecho un resumen hablando desde los inicios, cuando se escribía en tablillas, en papiros y en otra forma, y cómo fue avanzando esto. Ahora llegamos a un momento importante en la historia, Arnulfo. Surge la imprenta. Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, el mundo continuaba, ¿no? Su avance, ¿no? Su progreso. El progreso en la manera natural y formal como tiene que ser. De venir con lo que hoy día se trata de promover. Y en medio de eso, pues, habían personas de ciencia, artesanos, ingenieros, y poco a poco fueron desarrollando técnicas de escritura. Así pues, propiamente en lo que es hoy día Alemania, surge ya prácticamente el aparato de madera, con tinta, con placas móviles, donde se imprimían letras, y ahí se empieza de una manera bastante rudimentaria, ¿no? Como todo, ¿no? Ensayo y error, hasta que llega el momento ya culmen a mediados del siglo XV, por allá por el año 1450, aparece el invento llamado imprenta, que no es otra cosa, donde ya el ser humano iba a poder, valga la redundancia, imprimir libros, páginas, edictos, anuncios de una manera más veloz que solamente hacerla a mano. Y qué mejor en un mundo así bastante religioso, un mundo católico, como era el que existía en ese momento, que se pensó más que todo, bueno, la Biblia es una de las primeras cosas que hay que escribir. Ahora, hay que resaltar que el primer libro que se imprimió en uno de estas placas móviles, estos aparatos llamados imprenta, fue el Catecismo de la Iglesia de Constanza, ¿no? Y después se imprimió la Biblia, pero el libro más importante impreso es la Biblia, ¿no? Entonces, la Búlgata, la Biblia Búlgata, que fue aquella que San Jerónimo, dijimos hace un rato, imprimió, había escrito a mano, ahora podía ver la luz
en papel, un poco mucho más avanzado que el papiro o que los pergaminos, lo podía ver y se le presenta al mundo escrita la Biblia en este nuevo invento. Ya aquí hay otra situación, ¿verdad? Aún así, no se dejó de escribir a mano, no se dejó de un lado los copistas, pero simplemente aquí fueron apareciendo la forma de hacer en medio de ese avance que lleva el mundo, de que se hicieran esas Biblias, pero aún así duraba bastante, demoraba bastante imprimirla y hacerla llegar a los diferentes países y en las diferentes diócesis o parroquias, como llamamos hoy día, para que también tuvieran una. Mucho más difícil era hacer de que cada persona tuviera una Biblia en su casa, a pesar de la imprenta. Pero todos estos esfuerzos fueron hechos por la Iglesia Católica para hacer que la palabra de Dios escrita estuviera al alcance de todos. No podemos obviar eso, como quieren hacer ver algunos de que la Iglesia, aún así con el nuevo aparato o aún así con los nuevos adelantos técnicos que hubo en ese momento, también buscaba la manera de prohibir o hacer que la persona tuviera lejos de la palabra de Dios. Eso de esa manera no ocurrió. Muy bien, Arnulfo. Hay otro tema interesante. En medio de esto, un tiempo después, surge lo que se llama el protestantismo. Y uno de los argumentos del protestantismo era de que el pueblo no tenía acceso a la Biblia y había que dar la Biblia a todo campesino, a toda persona, supuestamente para que leyera por sí mismo la Biblia y la interpretara por sí mismo. Sin embargo, esto llevó a que se dieran traducciones. Fíjate que ya en el lenguaje moderno, dice un especialista que toda traducción de alguna manera es una interpretación. Ahora imagínate lo que es traducir la Biblia que viene de lenguajes antiguos y que viene vienen otros modos y otras formas de expresión que no son propias del lenguaje moderno. Esa traducción tenía que hacerse con mucho cuidado para ser lo más fiel posible al texto original. ¿Qué nos puedes decir tú de esas traducciones que surgieron muchas en medio de este movimiento protestante? El cabecilla de este movimiento, ¿no? Un sacerdote católico llamado Martín Lutero, pues hace una especie de denuncias que por un lado tenían cosas buenas, por otro lado estaba totalmente errado. Hace sus denuncias y entonces aparta de la iglesia. Al principio la idea era reformarla. O sea, reformarla es quedarse ahí y tratar de arreglar y buscar la forma y hacer todo el esfuerzo posible para, claro, si hay algo malo, repararlo, arreglarlo, enmendarlo. Pues él se separa, comienza a tener apoyo de gente muy adinerada como príncipes, condes y ingenieros intelectuales, profesores, y él simplemente pues utiliza el conocimiento que había adquirido en la Iglesia Católica, que se había doctorado en algunas ramas del saber de ese momento, también conocía algo de latín, algo del hebreo, algo del arameo, entonces se va donde otras personas que también se separan de la Iglesia Católica y hacen una Biblia, la traducen, la cual fue en idioma que hoy podríamos decir alemán. Alemania no estaba unida como nosotros la vemos hoy día. Eran muchos estados, muchas provincias que tenían idiomas también parecidos, ¿no? Se comunicaban con una forma de un alemán que algunos entendían a la perfección, habían otros que era muy difícil. Pero aparece en la Biblia en 1534, la Biblia luterana, por decirlo así. Sin embargo, la iglesia pone a sus eruditos a que investiguen y lean esa Biblia. Y en los primeros años encuentran que esa Biblia tiene algunos errores de traducción, palabras que no eran las correctas, palabras que estaban añadidas, palabras que estaban omitidas, ideas que no sé de dónde aparecían, pero estaban ahí. Y para sorpresa, la iglesia protestante se siguió dividiendo en muchos más grupos. Habían pastores que ya no querían seguir a Lutero. Aparecían nuevos profetas que decían que Lutero era el que estaba equivocado y que no había que seguir ni a Lutero ni al Papa. Así fueron apareciendo 20, 25, 30, 35 nuevos grupos y estos grupos también se fueron llevando la idea de hacer nuevas Biblias. Entonces estaba la Biblia católica, estaba la Biblia luterana y iban apareciendo las Biblias anabaptistas, la Biblia calvinista, la Biblia anglicana y
iban surgiendo muchas. Y esos otros protestantes que iban saliendo empezaban a criticar la Biblia de Lutero. O sea, llegó un momento en donde ya los protestantes no rivalizaban con la Iglesia Católica, sino que empezaban a rivalizar entre ellos mismos. Y todos ellos empezaron a ir en contra de Lutero. Y Lutero a ir en contra, acusaba a todos los traductores de que habían hecho Biblias totalmente equivocadas, mal traducidas. Y aún así, ellos también se acusaban entre ellos. Por ejemplo, uno de ellos fue Ulrico Zwinglio, quien era congeniaba mucho con las ideas de Lutero. Después se separa de él y después a la distancia quedan insultándose uno al otro. Y él dice que Lutero hizo de todo en su Biblia para hacer una Biblia totalmente falsa e incompleta. Posteriormente, Lutero criticará la versión de Zwinglio y así sucesivamente. Pero quiero resaltar en este punto que se ha dicho que Lutero hizo la Biblia en alemán y la puso al conocimiento del pueblo y que ya los alemanes se sintieron contentos porque hay que resaltarla, no podemos obviarlo. Tomado en el buen sentido para el idioma alemán, tomada en esa vía, es muy meritoria la Biblia de Lutero. Pero en cuanto a traducción, como tal, no. Y algunas personas creen o enseñan, promueven de que Lutero con esto puso la Biblia a disposición del pueblo y que el pueblo por primera vez tuvo una Biblia en el idioma de ellos, en especial el pueblo alemán. Pero antes de Lutero, 100, 50, 80 años antes que Lutero, existían 30 ediciones de la Biblia en idioma alemán. Existían 62 ediciones en hebreo, 22 en griego, 2 en italiano, 26 en francés, 19 en flamenco, 2 en español, 6 en bohemio. Bohemio es como el idioma de lo que conocemos o conocimos un tiempo como Checoslovaquia. Y había una versión en eslavo, una en catalán y una en checo. Todas estas Biblias existían antes que Lutero, en los idiomas de los pueblos, ¿no? Entonces, mal se puede estar enseñando de que Lutero fue el primero que hizo una Biblia propiamente dicha para un pueblo en especial en su idioma, en este caso el alemán. Arnulfo, ciertamente eso que tú dices es una gran noticia, saber de que no es que existía solo la Biblia en latín, sino que había versiones en otro idioma. Sin embargo, la acusación sigue vigente. Se sigue acusando de que la Iglesia Católica ocultó la Biblia y que le prohibía a los católicos leerla. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, me viene a la mente, más que todo, es el concilio de Oxford, en Inglaterra, en 1408. Es uno de los que habla de la prohibición de la lectura de aquellos grupos que no están en comunión con el catolicismo. Entonces, aquí hay una diferenciación. No es que se prohibió leer la Biblia, sino la Biblia de aquellos grupos que no estaban en comunión. Porque antes de 1408 habían salido grupos como los albigenses, los valdenses, que estaban muy cerca del catolicismo, pero también empezaron a promover esas ideas que habían retomado de 800 siglos, 800 años atrás, 8 siglos antes, ¿no? Que mencionas un rato, de que había un Dios bueno, un Dios malo, de que también Satanás era un Dios, de que la carne era totalmente mala porque había sido hecha por Satanás y de que solamente Dios hizo el espíritu. O sea, habían tantas cosas, negaban la Eucaristía, negaban que uno podía llegar a la santidad, negaban muchas cosas estos grupos. Entonces, ellos también se dieron a la tarea de hacer Biblias a mano. Las hacían porque ellos surgieron antes que la imprenta, pero sus traducciones eran totalmente malas. Pues esa Biblia fue la que prohibió la iglesia leer. Posteriormente, como mencioné hace un rato, surgen los protestantes. Entonces surge una Biblia de Lutero y vemos que los propios protestantes la critican y la acusan de ser falsa. Y Lutero posteriormente critica la Biblia de ellos. Por ejemplo, te quiero mencionar el caso de un protestante llamado Ecolampadio, junto con los doctores protestantes ungidos de Basilea en Suiza. Presentan una Biblia
porque ellos estaban convencidos de que la Biblia de su amigo Teodoro Beza, que era seguidor de Calvino, de que esa Biblia, que era protestante, era una Biblia totalmente falsiaria y totalmente llena de errores de traducción. También denunciaban las malas traducciones encontradas en todas las Biblias protestantes de otros calvinistas. Entonces, era una guerra de que los mismos protestantes se acusaban unos a otros. Con el tiempo, los propios luteranos hacen un concilio. Ya habían pasado unos 300 años, Lutero estaba muerto y todos los seguidores cercanos a él hacen unos concilios y los propios luteranos reconocen que la Biblia de Lutero tenía muchos errores de traducción. Entonces ya no era que lo decía la Iglesia Católica ni otros protestantes. Entonces, en esto era importante resaltarlo y la Iglesia Católica nunca prohibió leer la Biblia. La forma como lo decía era no leer esas Biblias por las interpretaciones que daban los hermanos separados, que eran muchos grupos con muchas doctrinas, se podían confundir. Incluso también un católico se puede confundir en ese tiempo como se puede confundir hoy en día. Bueno, Adolfo, nos queda 2 minutos de este segmento y quisiera hacerte una pregunta para que me la conteste en 2 minutos. Bueno, se habla mucho de que se prohibió la Biblia y la gente muchas veces pierde el contexto, porque piensa que hoy es día. Hoy, por ejemplo, en nuestro país puede haber un índice tal vez de un 99% de alfabetismo, es decir, hay un 99% de la población probablemente que lee. Pero el escenario hace 500 años de la humanidad, ¿cuál era ese escenario o qué porcentaje de la población existía esa que supuestamente podía leer la Biblia? Como dije hace un rato, Lutero le dio la Biblia en alemán al pueblo, pero el pueblo prácticamente era analfabeto. Asimismo, los demás pueblos de Suiza, Francia, etcétera. Así que los protestantes trataban de imprimir Biblia ya con el invento de la imprenta, pero igual el pueblo podía tenerla. Pero siempre había uno que sí sabía leer y ese se autodenominaba que estaba ungido y ese era el que comenzaba, leía y le empezaba a dar explicaciones según las ocurrencias que le venían, diciendo que todo era un mensaje que le venía de lo alto. Pero el analfabetismo era sumamente grande, como lo puede haber hoy en día. También en ciertas partes hay mucha gente que sabe leer, pero hay mucha que no sabe leer, a pesar de que tenga la Biblia, ya sea católica o protestante. Gracias, Arnulfo. Vamos a hacer la pausa para que vayamos al último segmento. Y hay 2 temas que quiero abordar en ese último segmento, que creo que es importante como conclusión. El primero, el riesgo de lo que acaba de decir de la mala interpretación. No se trata solamente de leer la Biblia, sino que la Biblia usted la puede leer y también la puede malinterpretar. Y el otro texto también sería, qué fenómeno, ¿no? En el pasado, tantas luchas para conservar la Biblia y hoy lo tenemos tan cerca y a la vez tan lejos, porque la gente no puede tener celular y ni le interesa leerla. Así que vamos a abordar esos 2 temas después de la pausa. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa 2000 años después. Estamos abordando este interesante tema sobre la Biblia y la historia de cómo surgió desde que está escrita en tablilla, cómo se mantuvo, conservó durante las persecuciones, cómo la iglesia en la Edad Media la mantuvo con mucho esfuerzo en los monasterios manuscritos. Después surgió la imprenta, después surge el protestantismo, surgen esas traducciones espurias, malas y toda esa situación. Ahora, estábamos hablando un poco acerca del tema de analfabetismo, pero después la gente empezó a leer, pero también surge otro problema, que es la interpretación. Entonces, la Biblia también es sujeta de mala interpretación, Arnulfo. Sí, Martín Lutero deja la puerta abierta. Algunos ya la habían intentado abrir antes que Martín Lutero. Y la iglesia siempre estaba vigilante, ¿no? No es que la iglesia quiere apropiarse
de un conocimiento, es que la iglesia tiene la autoridad de ese conocimiento. Y la iglesia gustosamente a lo largo del tiempo ha buscado la forma, todos los medios, ¿no? Hemos visto todo esto de los papiros, de los pergaminos, de los vitrales. Mira que hasta el mismo Lutero decía que los vitrales eran la manera en cómo el pueblo llegaba a conocer la palabra de Dios, porque tú haces un vitral y pones a Juan el Bautista bautizando y todo te lleva al río Jordán, te lleva un grupo de personas que estaban ahí, que también iban, son candidatos para el bautismo, ¿no? El Espíritu Santo en forma de paloma, los rayos saliendo, significado de unción. Entonces el pueblo veía esas cosas, era toda la forma, te presentan una estatua y ven a la Virgen María cargando a Jesús bajado de la cruz, o ven a San José y a la Virgen a un niño acostado en el pesebre. La iglesia buscó en su momento toda la forma. Esa era para que la gente conociera lo que estaba escrito. Y aunque no lo leyera, tenía la oportunidad. El analfabetismo no se borró de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, en esa vía, los protestantes, con Martín Lutero y después todos los que vinieron, bueno, cualquiera puede leer la Biblia. Decía Lutero, usted ora, el Espíritu Santo le dice, usted, y entonces cada ocurrencia que le venía a la persona decía, o un sueño decía, había un ex monje católico que se convirtió en un fanático, no era ni luterano ni católico. Tomás Munzer decía, Dios me habla en sueño y Dios me dice que use la espada y que mate a todos los católicos y a todos los luteranos. Y la gente le creyó y se fue con él. Entonces, en ese peligro, imagínate, yo tuve la oportunidad, cuando estaba iniciándome de esto joven, allá en los años 90, escuchar a un testigo de Jehová que me vino a predicar y a la vez atinó un evangélico también está presente y comenzó el evangélico a discutir agresivamente con el testigo de Jehová, discutiendo de quién era de quién era San Miguel Arcángel. El testigo de Jehová decía que ese era Jesús, que San Miguel Arcángel era Jesús, mientras que el evangélico decía es un ángel, es un comandante, un capitán de las fuerzas celestiales. Y yo tenía esa idea de que sí, era un arcángel, un ángel, pero imagínate, había una interpretación diferente. Entonces, hoy ya surge ese peligro. ¿Te imaginas un texto como el de Jueces 9, 7, 15, donde se dice que los árboles hablaban, donde la vid, donde la zarza, y se presenta estos árboles hablando entre ellos? Un árbol, una planta con raíz, con hojas, hablando, teniendo una facultad que es de los humanos. ¿Te imaginas que una persona diga, bueno, lo que ocurre es que en el tiempo de Sansón y de esa gente, los árboles hablaban? No, esa es una forma como ese escritor, a través de una fábula, a través de un género literario, buscó la manera de dar un mensaje. ¿Te imaginas hoy día cuando se dice, esto es mi cuerpo? Y hay personas que dicen, no, 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 Jesús nunca quiso decir que eso era su cuerpo. Jesús lo que quiso decir es eso significa su cuerpo. Mientras otros dicen, no, 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 sí es el cuerpo de Cristo, pero un 50%. El otro 50% sí es pan. Un 50% es vino, pero el otro 50% no es vino. Entonces, todo el mundo da una interpretación de un texto. Otro dice, no, la multiplicación del pan no era que multiplicó los panes, que de 5 multiplicó para que salieran muchos panes, no, sino es que multiplicó la generosidad en el corazón de las personas para que cada uno sacara de la bolsa que llevaba un pan y esa generosidad fue la que se multiplicó. O sea, tantas cosas. Entonces la iglesia sigue siendo madre y maestra y nos llama a todos para que tengamos prudencia cuando vamos a leer los textos, ya seamos católicos o protestantes. Algunos pues continúan por la libre y surgen más interpretaciones y nuevos grupos religiosos llegando hasta más de 40.000 en la actualidad. Sí, Arnulfo, discúlpame. Te preguntaba que nos queda escasamente 2 minutos y queríamos que nos contestaras en ese tiempo por qué, a pesar de que hoy día, al contrario del pasado, tenemos la Biblia tan accesible, la gente no le gusta leer. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hay fuerzas tanto espirituales como materiales que sí hacen su trabajo y poco a poco nos están quitando el gusto por la lectura en general y ahí entonces golpea la Biblia. Católicos, apáticos a la escritura
sacerdotes que no estimulan eso, católicos bautizados, laicos, que también nos convertimos en apáticos aunque la tengamos en un celular o la tengamos físicamente en papel y cartón, y grupos de hermanos separados que, si lo vemos, la llevan aparentemente la ley, pero son ciertos pasajes y textos en especial, pero no en su conjunto, sino en esos puntitos en especial, y sobre todo buscando la forma de atacar alguna doctrina de la Iglesia Católica. Eso no es la Biblia. Entonces tampoco creamos de que es que el catolicismo es que no la están leyendo y es así. Entonces un llamado pues a todos en general, y más que todo a nosotros los católicos, a que leamos la Santa Escritura, que costó tanto a través de los siglos para que se escribiera en esa forma rudimentaria, para que mire cómo nos acusan de que no la amamos y que estamos buscando la manera de ocultarla, cuando no es así. Así que necesitamos que los católicos se pongan chispas y leamos la Biblia. Muchas gracias, Arnulfo. Gracias por esta oportunidad y por el tiempo y por la investigación por el que nos compartes. Quiero agradecerte por todo este esfuerzo y por la oportunidad de estar acá y de compartir con nosotros. Y decirle a nuestros distinguidos fetevidentes, recuerde, amemos la Biblia, leamos la Biblia. Mira el esfuerzo que tantos hermanos a lo largo de los siglos hicieron para que nos llegara hoy día la Biblia. Y hoy día el Señor nos la regala de tantas formas, puede tenerla gratis. Yo recuerdo, Arnulfo y yo, podríamos decir que en la década del 90 había que comprarla. Si no te la regalaban, había que comprarla. Hoy día esta generación la tiene gratis. Simplemente compra un celular y la descarga gratis y tiene para escucharla en audio, para marcarla, para hacerle notas, un montón de facilidades. No permitamos que el demonio nos quite el gusto por la Biblia, que ahí vamos a encontrar verdadero la palabra de Dios y un alimento espiritual que nos fortificará a todos. Bueno, ha sido un verdadero placer estar con ustedes en otro programa más, 2000 años después. Gracias nuevamente, Arnulfo, por estar con nosotros y nos vemos próximamente en otro programa. Que el Señor los bendiga a todos.